¿Qué tal? Bienvenidos hoy a un viaje por un lugar mágico de la montaña asturiana. Hoy nos adentraremos en el corazón del Parque Natural de Redes, un territorio donde cada montaña, cada valle, cada roca guarda secretos de millones de años. ¿Cómo se esculpió este relieve espectacular? ¿Qué historias nos cuentan estas montañas? Para descubrirlo, conversamos con Montserrat Jiménez, catedrática de Geología de la Universidad de Oviedo, que nos ayudará a leer el lenguaje de la Tierra y entender cómo la geología moldea la vida y el paisaje que nos rodea. Bienvenida, Monse, muchas gracias por repetir con nosotros y descubrir Redes contigo. Muchas gracias por invitarme y encantada de estar aquí una vez más. Hoy es un programa muy especial para nosotros porque ponemos punto y final a 3 temporadas de Geopodcast con más de 40 entrevistas en las que hemos aprendido y disfrutado mucho de la apasionante geología. Pero de ello tendremos tiempo de hablar al final del programa. Mientras tanto, pónganse cómodos y prepárense para mirar al Parque Natural de Redes con otros ojos. Pero antes de comenzar a charlar con Monse Jiménez, reciban el saludo de quienes editamos este podcast, Luis Pando y Carlos López. Geopodcast. Facultad de Geología. Universidad de Oviedo. Monse, sin duda el paisaje del Parque Natural de Redes, concejos de Caso y Sobrescobio, es espectacular. ¿Lo es también desde un punto de vista geológico? Bueno, pues yo estoy convencida de que sí. Y fíjate, si estoy convencida de ello, que si yo fuera el protagonista del libro Sin Noticias de GURB, del recientemente premiado Eduardo Mendoza, premiado en nuestra tierra, y tuviera que estudiar geología, aterrizaría sin duda en el Parque Natural de Redes. Y esto es porque es un lugar donde, si queremos conocer la geología de Asturias, tenemos representadas rocas, las calizas, con la luminosidad de todo lo que es el sustrato rocoso del oriente. Tenemos las oscuras cuarcitas que reflejarían el occidente y los relieves suaves y amables de las pizarras y areniscas como los que podemos encontrar en la cuenca carbonífera. Hay una gran variedad litológica y hay una historia geológica muy rica. Monse, nos hablabas ahora de las calizas, de las cuarcitas. ¿Cómo ha influido precisamente la geología en el paisaje que hoy vemos en Redes? ¿Cómo se han formado esas montañas, esos valles que caracterizan este espacio natural tan espectacular? Bueno, pues ahí tenemos que recurrir, como otras veces, a una historia muy larga en lo que es parte del origen de estas montañas de Redes. Primero tenemos que pensar que tenemos un registro geológico de casi 500 millones de años de los 4.600 millones de años que tiene la Tierra. 500 millones de años son los que tenemos registrados en el Parque de Redes. Hay rocas de edades comprendidas entre el Cámbrico y el Carbonífero, y luego hay materiales cuaternarios. Claro, esos 500 millones de años no significa que todos los pisos y edades de la Tierra y periodos estén representados ahí. Es solamente una parte con sus lagunas y sus estratigráficas y sus hiatos, digamos, ¿no? Sus carencias, digamos, a nivel geológico. Entonces, eso en cuanto a la edad de las rocas. Pero luego la historia, como decía, es muy larga, porque primero tenemos que remontarnos a lo que llamamos la orogenia varisca, el momento en que se produjo el choque entre dos grandes continentes, Laurasia y Gondwana, y entonces se produjo la deformación de un conjunto de rocas que ya se habían formado previamente en unos ambientes marinos, fundamentalmente marinos. Bueno, esas rocas son las que podemos distinguir en el parque, que hay 3 tipos fundamentales. Tendríamos, por una parte, cuarcitas, son las que más destacan en el relieve, las cuarcitas, las calizas, las pizarras y areniscas. Como decía, son rocas de origen marino, formadas en distintos ambientes, unos más próximos a la costa,
otros menos. Y estas rocas se deformaron durante la orogenia varisca, hace unos 300 millones de años, y ahí se formó una cordillera que está hoy completamente arrasada, y solamente los estudiosos de todo este tema pueden reconocer sus huellas en el paisaje, reconociendo pliegues, fallas y otras estructuras de deformación. ¿Qué sucedió después? Pues fue pasando el tiempo, fueron cambiando la configuración de los continentes y los mares, y entonces llegamos a un punto de la historia de la Tierra en el que tenemos ya configurada la placa africana y lo que es la placa euroasiática. La Tierra se parecería mucho a su configuración actual. Pero ¿qué ocurrió? Que la placa africana iba empujando hacia el norte, hacia la placa euroasiática, y entonces se formó lo que llamamos el orógeno alpino, un conjunto, una gran cordillera, por decirlo de algún modo, de la que forma parte la cordillera cantábrica, los Alpes, el Himalaya y los Urales. Entonces, ahí, en esa historia, está parte de la historia de las montañas del Parque de Redes. O sea que la orogenia, la formación de esa cordillera varisca, la formación posterior de esa cordillera alpina, serían los eventos geológicos más importantes que han marcado la evolución del relieve de Redes. Sí, digamos que sí, y es tan importante que no nos damos cuenta de una cosa. ¿Por qué tenemos que bajar por el puerto de Tarna hacia el norte? Pues precisamente porque durante la orogenia alpina se elevó todo lo que es el bloque montañoso de la cordillera cantábrica actual sobre lo que sería la meseta. Entonces eso dio lugar a un desnivel importante que hace que ahora nuestras carreteras vayan de sur a norte, tengamos que subir y bajar no solamente del puerto de Tarna, en el Parque de Redes, sino de los distintos puertos de montaña. Y esa circunstancia es la que aprovechan también los ríos. Afortunada circunstancia que nos permite disfrutar de esos paisajes espectaculares que nos encontramos, por ejemplo, en el puerto de Tarna. Precisamente, ligándolo a esto que nos comentas, en Redes observamos formas muy abruptas en el relieve, muy llamativas, y relieves mucho más suaves. ¿Por qué ocurre esto, Montse? Bueno, pues porque, un poco por lo que decíamos antes, hay una gran variedad de rocas que podemos agrupar en tres conjuntos. Las rocas silíceas cuarcíticas resistentes, fundamentalmente areniscas cuarcíticas, lo que correspondería a la cuarcita de Barrios, calizas, la caliza de montaña, la caliza de la escalada. También son rocas muy resistentes, pero luego hay un conjunto de rocas, pizarras, areniscas, carboníferas, también limolitas, que dan lugar a relieves más suaves. ¿Por qué? Pues porque estas rocas tienen una menor resistencia. Entonces, en el contacto entre las rocas menos resistentes y las más resistentes, encontramos altas pendientes, se forman escarpes debido a los distintos mecanismos de erosión que las afectan. Estás escuchando el Geopodcast de la Universidad de Oviedo. Montse, en relación con esta erosión que nos comentas, ¿qué papel pueden haber jugado o juegan los ríos que antes también mencionabas cuando hablabas del puerto de Tarna en el modelado actual, en el paisaje actual del parque actual y pasado del paisaje de Redes? Bueno, pues mira, los principales escultores del relieve, yo siempre explico a los alumnos que los escultores del relieve principales son los ríos. Los ríos mandan, pero claro, los ríos tienen una peculiaridad de la que yo creo que debemos aprender a veces los humanos, que discurren según las leyes de mínima energía. Entonces, ¿qué hacen los ríos? Se adaptan a las circunstancias. Entonces, si tenemos ese bloque montañoso configurado al sur de lo que es Asturias, Cantabria, si tuviéramos ese bloque elevado y tenemos el mar Cantábrico al norte, ¿qué hacen los ríos? Pues el agua lo que va a hacer es desplazarse de sur a norte, porque es el camino más fácil. Pero ¿qué pasa también? Pues que no solamente tenemos ese bloque montañoso, no es algo homogéneo, digamos, sino que está afectado por un conjunto de fracturas. Además, incluye rocas, como hemos dicho, de variada resistencia. ¿Y qué hacen los ríos entonces? Pues a veces siguen este camino de sur a norte y a veces lo que hacen es adaptarse a las rocas más blandas. Entonces, por eso tenemos el trazado de los ríos fundamentalmente de sur a norte, pero luego tenemos zonas localmente en las que localmente
se adaptan los ríos a la existencia de rocas más blandas o de fallas. Y justamente en el Parque Natural de Redes tenemos una falla muy importante, que es la falla de Ventaniella, que cruza toda la zona. Es una falla que va desde el Cantábrico hasta el sur de lo que sería la cordillera cantábrica, en dirección noroeste-sudeste, y en la zona del nacimiento o del curso más alto del río Nalón, el Nalón se adaptó a la presencia de esta falla. Y precisamente esa falla está relacionada con que el Cordal de Ponga, donde se encuentra el Pico Tiatordos, uno de los más emblemáticos de la zona, se encuentre elevado con respecto a los relieves que tiene justamente más al oeste. Entonces, entre las fallas que tenemos de dirección este-oeste, que han condicionado la elevación del bloque montañoso al sur, y la falla de Ventaniella, podemos explicar la distribución de las principales altitudes de la zona. Monse, además de ese escultor o esos escultores del relieve que se adaptan a las circunstancias que son los ríos, creo que en el Parque de Redes existen huellas de antiguos glaciares. No sé si esto es así. ¿Y cómo podríamos reconocerlas? ¿Cómo se ven en el paisaje esas huellas? Bueno, pues esas huellas se distinguen, en primer lugar, en las zonas más altas. Tenemos que buscarlas en las zonas más elevadas, en las cumbres más altas, y allí podemos reconocer circos glaciares, donde podemos ver que las montañas o lo que son los escarpes presentan unas formas semicirculares, unos escarpes semicirculares que alojaron hielo en su día. Hay áreas donde podemos reconocer un poco más abajo que estos circos glaciares, valles con una morfología en U, de fondo plano, y podemos distinguirlos de los valles fluviales porque estos suelen estar más encajados o presentar llanuras aluviales en el fondo. También hay morrenas, crestas formadas por sedimentos glaciares. Entonces, si somos capaces de poner toda esta información en un mapa, podríamos reconstruir la geometría de los hielos. En fin, que es un poco el aprender a tener el ojo entrenado para saber comparar lo que vemos en la zona más alta del Parque de Redes y lo que podríamos ver ahora en una zona, por ejemplo, como los Alpes, donde todavía existen glaciares activos. No sé si actualmente los que os dedicáis a investigar, por ejemplo, el relieve, la geomorfología del Parque de Redes, entre otras zonas, tenéis conocimiento de hasta cuándo ha habido glaciares en el Parque de Redes. No sé si esta es una pregunta que se puede responder o no. Sí, porque precisamente hay un lugar muy especial, que es el Valle del Río Monasterio, en el que podemos contemplar, si vamos de sur a norte, o bueno, vamos a ir mejor de norte a sur. Imaginemos que subimos desde el río Nalón. El Valle del Monasterio es un afluente del río Nalón. Imaginemos que subimos desde el curso del río Nalón, nos encaminamos hacia la zona de Brañagallones, un sitio muy conocido turísticamente. Entonces ahí podremos ver cómo el valle fluvial va cambiando de morfología. Primero es un valle muy encajado, porque circula por rocas muy resistentes, y al llegar hacia la pista de Brañagallones, la vega de Brañagallones, justamente en ese área el valle se abre. Entonces, ese sitio nos ha permitido conocer las edades que pudieron tener los antiguos glaciares. Mediante un sondeo que hicimos en la vega de Brañagallones, pudimos llegar a determinar que el hielo, las evidencias más antiguas de hielo en la zona, tienen 33.000 años. Monse, antes nos comentabas que las litologías predominantes del Parque de Redes eran cuarcitas, calizas. No sé si en relación con las calizas, también en el Parque de Redes nos podemos encontrar esa morfología kárstica como la encontrábamos en Picos de Europa y que precisamente comentamos en otro programa de Geopodcast contigo. ¿Hay cuevas, simas en el Parque de Redes también? Bueno, hay algunos ejemplos localizados de cuevas. Las simas ya es más difícil, tal como las podríamos pensar en los Picos de Europa, porque no hay tanta caliza como en los Picos de Europa. Aquí las calizas aparecen en bandas de mucho menos espesor que ocurre en los Picos de Europa. Entonces eso va a condicionar que el desarrollo del karst esté limitado solamente a esos sitios donde hay fracturas.
que permiten la entrada de agua y la disolución de la roca para dar lugar a cavidades. Pero son ejemplos muy reducidos, por supuesto, con respecto a los picos de Europa. Sí que hay algunos ejemplos aislados de dolinas, pero en algunas zonas, y lo más llamativo, bueno, casi siempre aparecen ejemplos de la piaz, puede aparecer la piaz de pared, estas que serían las microformas kársticas, pero hay un monumento natural que es la cueva de Boyu, que se encuentra en las proximidades de Campo de Caso, y aquí el río Nalón lo que hizo en su momento al encontrarse con un nivel de roca resistente vinculada a la caliza de escalada fue erosionarla, ir disolviéndola, y dio lugar a una cueva de unos 200 metros de desarrollo, que es la cueva de Boyu, y que actualmente, como os decía, es un monumento natural, tiene un área recreativa y es un lugar atractivo, siempre lo fue antes de que se declarara monumento natural, pero es un lugar atractivo para que sea un recurso turístico para visitantes. Recurso turístico que le debemos a la geología una vez más como tantas y tantas veces. Totalmente de acuerdo. Desde el centro de la Tierra, a los confines del universo. Geopodcast. Montse, como especialista en geomorfología, ¿cuáles serían los principales riesgos geológicos que habéis identificado en el parque de Redes? Bueno, pues aquí los riesgos geológicos yo los centraría sobre todo en la dinámica de laderas, como nos ha pasado en otras zonas de la cordillera cantábrica. En el parque de Redes, los procesos geomorfológicos principales son los fluviales, que continúan activos en la actualidad, los de ladera, que también están activos, los nivales cada vez menos activos, los glaciares que no están activos y los kársticos. Entonces, claro, de todos esos podemos seleccionar sobre todo los vinculados a la dinámica de laderas. Y en este sentido, pues aquí existe una cierta propensión a la génesis de desprendimientos rocosos y algunos otros tipos de argallos, como se pudo observar en 2018 con un argallo que obstaculizó el paso de la carretera principal e interrumpió las comunicaciones entre Asturias y la meseta. Y en ese caso se trataba de un desprendimiento vinculado a rocas muy resistentes y tardó pues unos 80 días, si mal no recuerdo, en restablecerse el paso del tráfico. Yo centraría ahí uno de los principales riesgos o situaciones de riesgo. Hay también pequeños argallos en las zonas de pradería o en los taludes de la carretera, entonces yo creo que es el caso más activo. Como experta conocedora que nos estás demostrando que eres de la geología y del relieve del parque de Redes, ¿cómo afrontáis los geomorfólogos el estudio de un espacio como este? ¿Qué herramientas tenéis? ¿Cómo se hace esto de estudiar el relieve y conocerlo con tanto detalle como lo conocéis? Bueno, pues hay una parte del trabajo que es trabajo de gabinete. Ahora mismo es trabajo. A mí siempre me ha gustado mucho la fotointerpretación, la clásica, y la que podemos hacer ahora a través de imágenes obtenidas a partir del dron, que bueno, de momento nosotros no lo hemos aplicado en esta zona porque no ha sido preciso, pero bueno, la interpretación de fotografía aérea, el trabajo de campo, que en esta zona es fascinante, y luego la transferencia de información a un sistema de información geográfica para tener modelos digitales y combinarlos ya con la información que nos proporcionan los mapas geomorfológicos. Luego todo ello, claro, eso nos permite saber dónde están, o sea, identificar los procesos y saber dónde están, cuál es su localización espacial. Pero claro, luego tenemos que utilizar herramientas geocronológicas, técnicas geocronológicas, para asignar una edad a estos fenómenos que hemos sido capaces de detectar y de poner en un mapa. Tenemos elaborado el mapa, nos fijamos cómo es el relieve, la geomorfología del parque de Redes. ¿Tiene alguna influencia la geología, la geomorfología en el aprovechamiento del territorio, por ejemplo, en la ocupación del territorio y en el aprovechamiento del territorio por parte del ser humano?
Bueno, pues yo creo que sí. Aquí de manera más sencilla podemos pensar que los pastos, los aprovechamientos ganaderos principales van a estar vinculados a las zonas con pizarras areniscas carboníferas, que son las de relieves más suaves y son las que mejor instalación, las que mejor desarrollo de suelos con vegetación herbácea, pues pueden aparecer. En las llanuras aluviales son lugares muy favorables, las llanuras aluviales, para la instalación de las poblaciones. De hecho, los núcleos de población principales se asientan o bien en llanuras aluviales o bien en terrazas, zonas planas en las que se construye con relativa facilidad. Entonces, ¿qué más? Pues en esta zona justamente ha existido también algo de minería, unas minas de hierro, la mina Carmen, si mal no recuerdo, en la zona del Alba, y han existido también pequeñas explotaciones de carbón en la zona de Abanto, Tanes. Entonces, la geología no deja de tener su influencia en lo que es la interacción con el ser humano. Monse, nos ponemos las botas de visitante del Parque de Redes. ¿Qué consejos nos darías para empezar a descubrir un poco la geología de este parque? Cabría hacer una cierta reflexión, ¿no? Cuando miramos a las montañas, pues recordar que no solamente estamos viendo rocas escarpadas, rocas más suaves, podemos fijarnos en las fracturas, los colores, podemos fijarnos en sus características, digamos, las que podemos percibir, pero también pensar que esas rocas se formaron en un ambiente muy distinto al ambiente en el que están ahora. Estamos viendo testigos de antiguos mares allí en lo alto de las cimas de las montañas. Es todo aquello que decíamos otras veces de que a veces todo el monte es océano. Y por otra parte, hay otra reflexión que yo invitaría a hacer, que es que cuando miramos a los ríos que van por los fondos de los valles, esos ríos no han estado ahí siempre, sino que esos ríos estuvieron alguna vez casi, si no estuvieron justo ahí, donde las cimas de las montañas, porque los ríos se han ido encajando a lo largo del tiempo. Manejamos cifras de una incisión de 0,2 milímetros al año. O sea, que un río para formar esos valles, para formar, por ejemplo, un valle de 200 metros de desnivel, necesita 1 millón de años. Entonces, todo eso, las distintas dimensiones del tiempo, es decir, pues tengo rocas marinas de millones de años de antigüedad y ríos que han estado actuando durante los últimos millones de años, pues nos pueden conducir no solamente a ver lo que estamos viendo, sino a tener o a comprender que ahí hay una historia muy larga que es muy apasionante también para descubrir. ¿Qué 2 o 3 rutas en coche o a pie nos recomendarías o recomendarías a las personas que nos escuchan para empezar a conocer un poco la geología y el paisaje de Redes? Pues a pie mi zona, la zona que más datos geológicos y geomorfológicos, o sobre todo geomorfológicos, nos ha proporcionado es la zona del Valle del Río Monasterio que os comentaba antes. Esa es muy recomendable, pero claro, es una ruta relativamente larga y nos permite ver, como os decía antes, morfología fluvial en las zonas más bajas del curso fluvial y en las zonas más altas reconocer la existencia de las huellas de antiguos glaciares. Es un sitio pues bastante bonito y quizás sea una ruta un poquito larga si se hace todo a pie, pero eso depende ya de quién vaya a hacer el recorrido. Hay otra zona que me gusta mucho también por su implicación o un itinerario muy interesante, también por la implicación que tiene con el glaciarismo, que es la ruta del lago Ubales, subiendo desde lo que serían las inmediaciones del puerto San Isidro hasta el cordal del sur en el que se encuentra el lago Ubales, que es un magnífico ejemplo de un lago de origen glaciar, representado por una morrena. Y yo creo que esos 2 sitios son altamente recomendables, pero es que yo seguiría recomendando más sitios.
Por ejemplo, el Pico Tiatordos es un lugar que nos permite ver la importancia que tiene este contraste litológico. Un ascenso al Pico Tiatordos pues nos permite ver cuál es el contraste entre las calizas, las pizarras y areniscas y cómo repercuten en el paisaje. Entonces, y yo creo que otro sitio también para recorrer una ruta a pie que nos dice mucho sobre la geología y la geomorfología es otro de los monumentos naturales de la zona, que es el río Alba. Ahí en un recorrido por una zona completamente fluvial, un valle fluvial que primero en el curso más bajo tiene una morfología, digamos, más suave, y conforme vamos ascendiendo nos vamos adentrando en lo que es un desfiladero con sus cascadas, pozas y demás. Es un sitio precioso para ver geología y para disfrutar del paisaje. También, y como os decía, es otro monumento natural. Bueno, y hay un tercer monumento natural que también vinculado a la geología y que también es una ruta, que es la ruta de la cascada del Taballón del Mongallo. Se puede ir desde Tarna, no es una ruta demasiado larga, pero quien vaya allí y vea esa cascada puede pensar también en una cosa: la cascada no viene de cualquier sitio, viene de un antiguo circo glaciar que se encuentra por encima. O sea que el glaciarismo, aunque ya no hay hielo, esa zona es capaz de suministrar, acumular agua, y luego este agua se desplaza, se precipita en forma de cascada y es un recurso también turístico muy, muy llamativo. Pues ya tenemos unas cuantas propuestas para acercarnos este fin de semana al maravilloso Parque Natural de Redes. Montse, yo no me resisto a preguntarte paisajísticamente ya, ¿cuál es tu lugar favorito de este parque natural? Pues eso es difícil, porque yo me quedaría... A ver, a mí el Pico Tiatordos me encanta. Se ha formado por caliza, esas alternancias de pizarras y caliza que os decía antes. Todo lo que es la zona del Pico Torres, los puertos de Contorgán, toda esa zona la Sierra de Corteguero, formadas en cuarcitas, paisajísticamente también es precioso. Y luego esta zona que os comentaba del Valle del Río Monasterio, que ya os digo que es un sitio ideal si lo recorres de norte a sur como de sur a norte. Con estos maravillosos lugares llegamos al final de este viaje sonoro, explorando el Parque Natural de Redes con la mirada experta de Montserrat Jiménez, descubriendo cómo el relieve nos cuenta historias que se remontan a millones de años atrás. Muchísimas gracias, Montse. Bueno, muchas gracias a vosotros, no solamente por el podcast de hoy, sino por todos. Muchas gracias a ti, Montse. Hoy no solo cerramos un episodio, sino que cerramos una etapa. 3 temporadas y más de 40 programas en los que hemos recorrido montañas y valles, explorado cuevas, hablado de ríos que esculpen paisajes y de rocas que guardan la memoria de millones de años. Hemos descubierto cómo la geología explica la belleza de nuestro planeta, cómo la Tierra se transforma y cómo cada relieve cuenta una historia. Gracias por acompañarnos estos 3 años, por escuchar y por compartir la pasión por la ciencia y por la naturaleza. La geología no solo está en los libros, está bajo nuestros pies y en cada paisaje que nos emociona. Aprender a leerla es aprender a entender el mundo. Gracias por estar ahí, hasta siempre, y que cada montaña, cada roca, cada paisaje, cada río, cada volcán sigan despertando tu curiosidad. Geopodcast, Facultad de Geología, Universidad de Oviedo.